Bienvenidos, estimados estudiantes. Soy el profesor Mario Villalobos y en este video resolveremos algunos ejercicios relacionados con el tema de estado sólido del temario de Química Inorgánica de Olimpiadas de Química. En este primer ejercicio estaremos trabajando con manganeso. Se nos indica que tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo y un radio atómico de 1,37 Angstroms. Para una muestra de 0,24 gramos de manganeso, vamos a determinar la densidad del manganeso y el número de celdas unitarias en la muestra de manganeso. Para el primer inciso, la parte A, habíamos establecido en el video de teoría que el cálculo de densidad para una unidad celda es el número de esferas por celda unidad multiplicado por la masa molar dividido entre el número de Avogadro por el número de la celda. Según el enunciado, vamos a trabajar en este caso con una celda cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a poner la figura de referencia para guiarnos. Y vamos a obtener ahora los valores que necesitamos para el cálculo de la densidad, comenzando con el número de esferas por celda unidad. Este valor lo obtenemos contando la cantidad de esferas que hay en cada posición de la celda y multiplicándolo por el número de fracción que aportan al interior de la celda unidad. Tenemos entonces 8 esferas en la posición de los vértices que aportan 1/8 de esfera. Y a esto le vamos a sumar una esfera que se encuentra en el cuerpo y que aporta un valor de una esfera completa. Al hacer ese cálculo, entonces tenemos un total de 2 esferas completas para el sistema. Seguidamente podemos obtener la masa molar del manganeso a partir de la tabla periódica. Sería 55 gramos por mol. Y nos queda por último el valor del volumen de la celda, que según nuevamente lo que despejamos en el video de teoría para las celdas centradas en el cuerpo, tiene un valor de 64 raíz de 3 R a la 3 dividido entre 9. De hecho, este valor lo podemos calcular ya directamente porque tenemos un valor de radio atómico para el manganeso. Por lo que podemos tomar 64 raíz de 3 y colocar este valor de radio. Ahora, estos cálculos, observen que según lo que nos dice la fórmula, deberíamos tener el valor final en gramos entre centímetro cúbico, como se suele expresar la densidad de los sólidos. Por lo que deberíamos convertir este valor de Angstroms, 1,37, a centímetros. El valor para esa conversión lo vamos a tener por acá. Un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Por lo tanto, podemos decir que este valor de Armstrongs a centímetros sería 1,37 por 10 a la menos 8 centímetros. Esto va elevado al cubo y dividimos entre 9. Ya tenemos todos los valores que ocupamos para el cálculo de la densidad. Entonces sustituimos en la fórmula. Serían 2 esferas completas por 55 gramos por mol dividido entre 6,022 por 10 a la 23 y multiplicado por 64 raíz de 3, 1,37 por 10 a la menos 8 elevado al cubo, y esto dividido
entre 9. Y tras realizar ese cálculo, la respuesta sería 5,77 gramos por centímetro cúbico. Ahora, para la parte B, vamos a calcular el número de celdas unitarias en esa muestra. El detalle acá para resolver este ejercicio está en considerar cuántos átomos tenemos realmente en esa muestra. Se nos indica que la muestra es de 0,24 gramos. Si nosotros averiguamos cuántos átomos de manganeso hay en esa muestra de manganeso, podemos relacionar la cantidad de átomos que hay en una celda unidad con la cantidad total de celdas unidad que tendríamos en nuestro sistema. Así que vamos a comenzar por convertir ese valor de masa con el que estamos trabajando inicialmente a un valor en átomos. Tomamos entonces 0,24 gramos de manganeso. Lo podemos convertir a moles de manganeso inicialmente con el valor de masa molar que habíamos utilizado, 55 gramos de manganeso, será igual a un mol de manganeso. Y posteriormente podemos convertir un mol de manganeso a átomos de manganeso utilizando el número de Avogadro. 6 por 0,22 por 10, 6.022 por 10 a la 23 átomos de manganeso. La respuesta a ese cálculo sería 2.63 por 10 a la 21 átomos de manganeso. Ahora, lo que debemos considerar es lo siguiente. Tenemos el total de átomos de manganeso y sabemos cuántos átomos hay en una celda unidad. Según lo que resolvimos en el inciso A, pudimos observar que en una celda unidad hay 2 átomos, es decir, 2 esferas completas de manganeso. Por lo tanto, podemos hacer una conversión en este punto, donde consideramos que 2.63 por 10 a la 21 átomos de manganeso se traducen en que en una celda unidad tenemos 2 átomos de manganeso. Y con esta conversión entonces obtenemos que tenemos 1.31 por 10 a la 21 celdas unitarias de manganeso. A continuación tenemos el segundo ejercicio. En las estructuras cristalinas de la mayoría de los óxidos metálicos, los iones de óxido forman una estructura compacta donde los iones metálicos ocupan los huecos creados por los iones óxido. En la figura 1 que tenemos en pantalla muestra la estructura cúbica compacta creada por el ion óxido. Tomando en cuenta que el radio iónico del ion óxido es 0,140 nanómetros, vamos a calcular primeramente la fracción de volumen ocupado por esferas para la celda. En el video de teoría hicimos un análisis completo
de las características y parámetros principales de este tipo de celda. Lo que nos interesa de momento es calcular la fracción del espacio. Tenemos la fórmula en este momento en pantalla. Para las condiciones de este ejercicio, tenemos que aplicar lo siguiente. La fracción del espacio sería igual al volumen de la esfera. Recordemos que el volumen de la esfera es 4/3 pi por r a la 3. Eso va multiplicado por el número de esferas completas. Esto lo vimos en el análisis de la celda unidad. Recordemos que esta celda tiene 8 esferas en los vértices y 6 esferas en las caras. Cada cara aporta media esfera y cada vértice aporta un octavo de esfera. En total, habíamos calculado que eran 4 esferas completas. Y esto va dividido entre el volumen de la celda. Habíamos calculado que el volumen de la celda para este caso era 2r raíz de 2. Y todo esto va elevado al cubo. Bajo estas condiciones deberíamos ser capaces de obtener un valor de 0,74 para esa fracción de espacio disponible en la celda. Para la parte del ejercicio B, tenemos que buscar la fórmula química para ese compuesto. El ejercicio nos brinda algunos datos con los cuales podemos arrancar. Primeramente, nos indica que tenemos que escribir la fórmula química de un óxido metálico terciario que está formado por el anión óxido y 2 cationes, un catión A y un catión B. Esta va a ser nuestra fórmula general, AX, BY o Z. Nos indican que dentro de nuestra celda, el ion metálico A está ocupando 1/8 de los huecos tetraédricos. Y por otro lado, B está ocupando la mitad de los huecos octaédricos. Entonces, lo que tenemos que determinar es cuántos huecos octaédricos y cuántos huecos tetraédricos tenemos en nuestra estructura. Parte de lo que analizamos en el video de teoría nos indicaba que en esta estructura cúbico compacta íbamos a tener tanto huecos tetraédricos como octaédricos. La figura nos da un poco de apoyo y nos está brindando la locación de uno de los huecos tetraédricos y uno de los huecos octaédricos. Podemos ver que el hueco octaédrico se encuentra justo en el centro de la figura, mientras que el hueco tetraédrico se encuentra formado por 2 esferas en los vértices y 2 esferas en las caras. Entonces, debemos trabajar primeramente buscando cuántos huecos tetraédricos tenemos. Este puede ser el cálculo más sencillo. Si recordamos del análisis que hicimos en el video de teoría, observamos que el sistema cúbico compacto tiene 8 huecos tetraédricos y todos se encuentran dentro de la celda unidad. Por lo que esta respuesta es bastante directa. Tenemos 8 huecos tetraédricos.
y nos están indicando que solamente 1/8 de los huecos está ocupado. Quiere decir que tenemos solamente un hueco ocupado. Eso corresponde entonces a un átomo de A. Ahora, si analizamos los huecos octaédricos, llegamos a la conclusión de que tenemos un hueco octaédrico justo en el centro de la figura, pero también tenemos huecos octaédricos en las aristas del cubo. Tenemos en el cubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aristas. Y cada arista corresponde a un cuarto de hueco. Entonces, si tengo 12 aristas y cada arista corresponde a un cuarto, resulta que tenemos 3 huecos en las aristas. Más un hueco en el centro, en el puro cuerpo. En total tenemos 4 huecos octaédricos. Y si nos indican que la mitad de esos huecos octaédricos están ocupados, quiere decir que entonces tenemos en total 2 átomos de, del catión B. ¿Y qué pasa con el átomo de oxígeno? Bueno, ya habíamos determinado que en la celda cúbica compacta hay 4 átomos de oxígeno completos. Por lo tanto, ya con esto podemos determinar que la fórmula de esa sustancia sería A, B2 o 4. A continuación, en la tercera parte del ejercicio debemos considerar una celda unidad que se nos propone. En este caso, para un compuesto formado por cationes estroncio, cationes de titanio y iones óxido. Nos indican que esta estructura adopta un sistema muy conocido, de hecho, que es el de la perovskita, donde los radios iónicos del estroncio +2 y el óxido -2 son bastante similares, por lo que entonces entre los dos forman una estructura cúbica compacta. Y los cationes de titanio +4 ocupan los huecos octaédricos que forman específicamente los aniones óxido en la estructura. Basándonos en eso y tomando como punto de referencia la celda que nos ofrecen, vamos a dibujar la posición de todas las especies, iniciando con el hecho de que ahí tenemos un punto que representa a un átomo de titanio +4. Básicamente tenemos que ubicar dónde estarían los átomos del ion óxido y los átomos del catión de estroncio +2. Aquí nuestra guía sería el hecho de que el titanio +4 se encuentra en un espacio formado por átomos de oxígeno, perdón, de óxido -2. En un hueco octaédrico, eso quiere decir que este átomo que tenemos aquí representado debe tener una coordinación de 6 a su alrededor. Para que esto ocurra, deberíamos tener a los átomos del ion óxido en las caras de la celda. Vamos a colocarlas con una X. Todas las caras presentan una X, ya con eso cumplimos el hecho de que el titanio se encuentra en un hueco octaédrico formado por los átomos del ion óxido. Lo que nos queda es ubicar los átomos de estroncio. Con el estroncio nos podemos basar en el hecho de que el estroncio está formando una red cúbica compacta junto con los átomos del ion óxido. Entonces, el estroncio estaría en las posiciones que faltan para completar esa red. Y lo que nos faltarían aquí serían los vértices. Por lo que esa sería la posición del estroncio +2.
Esa sería entonces la celda propuesta para esta estructura con un estilo de perovskita. En nuestro tercer ejercicio vamos a trabajar con cloruro de sodio. Nos indican que la sal de mesa es uno de los compuestos químicos más comunes de uso casero, posee la fórmula química NaCl, cristaliza en un sólido con estructura centrada en las caras, donde los cationes de sodio se ubican en los huecos octaédricos. Si la densidad del cloruro de sodio es 2180 kilogramos por metro cúbico y el radio iónico de los cationes de sodio es 99 picómetros, vamos a determinar la cantidad de iones de cada especie presentes en la celda unidad y la longitud de la celda unidad de cloruro de sodio y el radio iónico del anión cloruro. Según lo que nos indica el ejercicio, vamos a trabajar entonces con una estructura centrada en las caras. Ponemos nuestra figura de referencia y según también lo que hemos conversado sobre las redes de tipo ABN, hemos establecido que la red simple de tipo A que se forma está estructurada a partir de las especies más grandes que suelen ser los aniones, por lo que podemos decir que esta estructura centrada en las caras viene dada por los aniones cloruro. Podemos calcular el número de iones cloruro que vamos a encontrar en esta estructura a partir de su posición en la celda. Tenemos 8 átomos de cloruro en posición de los vértices. Vamos a ponerlo como 8 iones. 8 iones cloruro en posición de los vértices. Cada una aporta un octavo. Y tenemos 6 iones cloruro colocados en las caras que aportan un medio. Por lo cual al final tenemos en total 4 iones de cloruro. Ahora, con los cationes de sodio tenemos dos interrogantes. Primero, debemos averiguar en qué posición se encuentran y segundo, cuántos de los huecos de la red se encuentran ocupados por átomos de sodio. La primera interrogante la podemos resolver fácilmente debido a que el ejercicio nos dice que los cationes de sodio se encuentran ubicados en huecos octaédricos. Y en el video de teoría estudiamos que este tipo de redes centradas en las caras tienen huecos octaédricos en el centro de la celda y en las aristas. La pregunta número 2 sería entonces, ¿cuántos de esos huecos están ocupados? Eso lo podemos saber a partir de la estequiometría de la fórmula. Observen que nos dicen que tenemos en la celda la misma cantidad de átomos de sodio que átomos de cloro, porque es una estequiometría de 1 a 1. Por lo tanto, deberíamos tener 4 cationes sodio dentro de la celda unidad. La única manera en que podamos cumplir esto es si todos los huecos octaédricos están llenos. El hueco en el centro y todos los huecos de las aristas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, considerando entonces que estas esferas de color naranja representan a los iones de sodio. Podemos calcular el número de iones de sodio. Tenemos un ion en el cuerpo que cuenta como una esfera completa. Y tenemos 12 iones sodio en las aristas que cuentan por un cuarto. Si hacemos el cálculo, vamos a obtener 4 iones de sodio en total. Esa sería entonces nuestra celda completa para el cloruro de sodio. Para el inciso B, debemos averiguar la longitud de la celda unidad y el radio iónico del cloruro. El radio iónico del cloruro lo podemos obtener si sabemos cuál es la longitud de la celda. Y la manera más sencilla en la que podemos aproximarnos a la longitud de un lado de la celda
es a través del volumen de la celda. Si nosotros despejamos el volumen de la celda y sacamos la raíz cúbica del volumen de la celda, vamos a obtener la longitud de uno de los lados de la celda. Y podemos valernos de la fórmula de densidad para poder entonces obtener el volumen de la celda. Deberíamos hacer un despeje como el que vamos a poner a continuación, donde el volumen de la celda en centímetros cúbicos sería el número de esferas por celda unidad. En este caso tenemos 4 esferas de sodio, 4 esferas de cloruro. Y como estamos trabajando a partir de valores de densidad que nos da el ejercicio para el cloruro de sodio, entonces vamos a hablar de esferas completas de cloruro de sodio como un todo. Entonces tenemos el número de esferas de cloruro de sodio, lo vamos a multiplicar por la masa molar de cloruro de sodio, dividimos entre el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, y multiplicamos entonces por el valor de la densidad. Ahora, esta densidad debería estar en gramos por centímetro cúbico para que coincida con los centímetros cúbicos de la celda y los gramos de la masa molar. Por lo tanto, vamos a convertir la densidad de kilogramos por metro cúbico a un valor en gramos por centímetro cúbico. Con los factores de conversión sabemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos y un metro cúbico son 100 centímetros elevados al cubo. Esta conversión debería darnos 2,18 gramos por centímetro cúbico. Y ahora sí podemos aplicar esos valores en la fórmula del volumen de la celda. De hecho, nosotros podemos incluso despejar el lado de la celda de una vez a partir de esta fórmula. Si nosotros le sacamos la raíz cúbica a este valor de volumen, vamos a tener entonces el lado de la celda. Por lo que el lado de la celda en centímetros sería igual a 4 esferas de cloruro de sodio multiplicado por la masa molar del cloruro de sodio. Ustedes la pueden verificar. Vamos a utilizar el valor de 58,44 gramos por mol. Dividimos entre el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Y multiplicamos por la densidad, que sería 2,18 gramos por centímetro cúbico. Y todo esto le vamos a sacar la raíz cúbica. Entonces, para poder saber cuál es el valor del lado del cubo, y ese cálculo nos va a dar 5,65 por 10 a la 8, menos 8, perdón, centímetros de lado. Bien, hasta ahí vamos por buen camino. Como podemos observar en el enunciado, los valores de radio iónico que se nos brindan están en picómetros. Por lo tanto, sería recomendado convertir este valor de centímetros a picómetros. Y sería 5,65 por 10 a la menos 8 centímetros. Multiplicamos por un factor de conversión. Tenemos que un picómetro
es igual a 1 por 10 a la menos 10 centímetros. Y esto nos da un valor entonces de 562 picómetros. Perdón, vamos a hacer una corrección. Acá el valor sería 5.625 por 10 a la menos 8 centímetros. Corregimos aquí también. Y nuestro valor entonces sería 562,5 picómetros. Muy bien, ya tenemos entonces el lado de la celda en picómetros. Vamos a tratar de igualar entonces ese dato a los valores de radio que tenemos para la arista. Si tomamos 562,5 picómetros y lo igualamos a los radios que tenemos acá en la arista, vamos a observar que tenemos dos radios positivos que vienen del átomo de sodio que está en la arista y tenemos dos radios negativos, la mitad de cada radio de los átomos de cloro que están en los vértices. Sabemos el valor del radio positivo. Podemos sustituirlo en la ecuación, son 99 picómetros. Y eso nos deja con solamente una variable que sería el R menos el radio iónico del cloruro. Entonces podemos despejar el radio de el cloruro como 562,5 picómetros menos 198 picómetros, que corresponde a los átomos de sodio, y todo eso dividido entre 2. Ese valor corresponde a 182,3 picómetros. Con lo que obtenemos entonces las dos longitudes que estábamos buscando. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad para su preparación. Muchas gracias.